Muy buenas, soy Alfredo José Martínez González, profesor de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad de Sevilla, y presento este vídeo para que tenga lugar la formalización del acto de presentación como tal de mi aportación al Congreso Nodos del Conocimiento. Esta aportación podría haber sido formulada en la mesa de historia, si bien ha de tenerse en cuenta que, bueno, por incompatibilidad, ya que soy el coordinador de la misma, no parecía ético, en cualquier caso, presentarla en ella. De tal modo que, por afinidad, decidí, bueno, que podía tener también cabida en el apartado, en el nodo de demografía, ya que al fin y al cabo voy a hablar de cierta población cubana en el siglo XIX. Voy a compartir pantalla para poder establecer el PowerPoint, que creo que resultará mucho más ilustrativo, y entraré ahora mismo en materia. Bien. Supongo que como tal ya puede verse. Si se dan cuenta, tiene por título La Junta de 20 de febrero de 1882, convocada por el gobernador general de Cuba para rebatir la reforma del reglamento de 8 de mayo de 1880 sobre la aplicación de la ley de la abolición de la esclavitud. A priori podría pensarse que este es un caso muy concreto dentro de la historia de la abolición de la esclavitud, y ciertamente es así, pero no por ello resulta menos importante y desde luego también menos conocido por la historiografía. De ahí considero la relevancia que puede tener este asunto. Fíjense, si nosotros nos planteáramos cuál es el punto de partida de las corrientes antiesclavistas o abolicionistas en el siglo XIX, tendríamos incluso que remontarnos a 1815 con la Conferencia de Viena, en la que las principales potencias europeas llegaron a suscribir un tratado sobre la abolición de la trata. Es decir, sobre la abolición del tráfico de carne humana, que podríamos decir que era así, de carne humana procedente de África hacia las diferentes Antillas del Caribe. Pues bien, sin embargo, nosotros vamos a tomar como punto de partida una fecha mucho más cercana en el tiempo objeto de este estudio. Me refiero al año 1864. En el año 1864 es bien conocido que este puertorriqueño que ustedes tienen aquí, Julio Vizcarrondo, tomó la decisión de romper las cadenas de la esclavitud. En una pequeña casa que él tenía en Madrid, él estaba estudiando en ese momento Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, reunió una serie de jóvenes intelectuales madrileños, cubanos y puertorriqueños para decidir constituir la Sociedad Abolicionista Española. Una sociedad abolicionista española que tendrá su primer acto oficial ya de constitución. El primero fue oficioso, el segundo, el oficial, tuvo lugar en abril de 1865. Y a partir de ahí comenzó una absoluta campaña, tanto intelectual como social, como cultural, etcétera, destinada a erradicar por siempre la esclavitud dentro de los territorios españoles, concretamente los territorios ultramarinos, ya que en la España peninsular ya no se encontraba en ningún caso la esclavitud establecida. Y para ello incluso no dudaron en emplear la prensa de la época o incluso crear sus propios periódicos a fin de poder compartir todas esas inquietudes que ellos tenían sobre las corrientes antiesclavistas. Y fruto de esa presión, en cierto modo, fue la primera ley que podíamos tomar como preparatoria para la abolición de la esclavitud. La llamada Ley Moret, por don Segismundo Moret, del año 1870. Una ley que aquí tienen ustedes su ejemplar oficial en la Gaceta de Madrid, que era el equivalente al Boletín Oficial del Estado, que dejaba bastante claro que no solo había que ir erradicando la esclavitud desde el punto de vista del principio de la libertad de vientre, es decir, que a partir de una fecha determinada todas las madres esclavas que pariesen sus hijos no serían esclavos, sino que además, si se dan cuenta, imprimía algo que hasta entonces no había sucedido, y era la erradicación, la erradicación del castigo corporal, en este caso el castigo de azotes. Es decir, un castigo que venía existiendo, bueno, desde siglos antes. A partir de esta ley debería quedar suprimido. Sin embargo, esto no sucedió así, de este modo, ni muchísimo menos. Sí, comenzó a emplearse en Puerto Rico esta supresión, paulatinamente, pero en cambio en Cuba no. En Cuba sucedió un fenómeno completamente divergente al puertorriqueño. Tanto es así que el 13 de febrero de 1880 fue publicada esa ley que ustedes tienen aquí. Una ley en la que teóricamente se acababa con la esclavitud. Sin embargo,
esa erradicación de la esclavitud no fue tal, al contrario. Quedó establecido un patronato y, por tanto, un régimen de servidumbre bastante duro, un patronato a través de la ley, por un lapso de 8 años. Y también decía esta ley en su artículo 14, ahí lo tienen, que los patronos no podrían imponer el castigo corporal a sus patrocinados. Esto, bueno, era acorde con lo que los intelectuales de la época, como don Rafael María de Labra o Práxedes Mateo Sagasta o el propio Fernando de León y Castillo, que llegará a ser ministro de ultramar, estaban intentando establecer la erradicación de la esclavitud de alguna manera. No obstante, esta ley tuvo que ser desarrollada por un reglamento bastante poco conocido, que es el que tienen ustedes aquí. Hemos encontrado un ejemplar en el Archivo Histórico Nacional. Pues bien, pues este reglamento reglamentaba, valga la redundancia, el régimen de patronazgo, que era algo así como una esclavitud encubierta. Y no solo eso, sino que además, y esto es lo más importante, contraviniendo frontalmente la ley de 1880, de mayo de 1880, establecía un régimen de castigos corporales. Todo lo contrario a lo que venía diciendo la ley de 1880 y también, a su vez, la ley de 1870 que había establecido Segismundo Moret. Esto causó una enorme conmoción en la España peninsular, en la sociedad de la España peninsular, que no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver, ideológicamente con la sociedad, mejor dicho, con la sacarocracia que estaba implantada en la sociedad cubana y que veía con muy malos ojos esto que ustedes tienen ahora mismo aquí. Veía con muy malos ojos el establecimiento del cepo y del grillete, que son instrumentos de castigos corporales. Estas son unas fotografías que tuve ocasión de tomar hace unos meses en Trinidad y son objetos del siglo XIX absolutamente originales de los esclavos que estuvieron en las plantaciones de caña de azúcar en aquella época. Pues bien, en el curso de nuestras investigaciones hemos descubierto en el archivo del Museo Canario toda una serie de correspondencias entre el ministro de Ultramar, don Fernando de León y Castillo, y Prendergast y Gordon, que era el capitán general de la isla. Todas estas misivas lo que venían a decir por parte del señor ministro de Ultramar era que se tenía que acabar con ese régimen de castigos corporales. No obstante, por lo que hemos podido inferir de ese cúmulo de misivas, no obstante, el capitán general de la isla fue dando largas al ministro de Ultramar, hasta que el ministro de Ultramar tuvo que llegar a plantarse y obligar al capitán general de la isla a reunirse con los hacendados para que acabasen con el sistema del cepo y del grillete, de esos castigos corporales. A partir de una misiva a principios de diciembre de 1881, se les obligó a reunirse. Se obligó a reunirse en la Capitanía General de La Habana, ahí en el Palacio del Capitán General de La Habana, al capitán general, junto con, ya les he dicho, los grandes propietarios y grandes hacendados de la isla. En el curso de nuestras investigaciones en el archivo del Museo Canario hemos encontrado precisamente el acta de aquella reunión. También nos consta que otra copia de la misma se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. Pues bien, esta reunión resultó absolutamente falaz, y creo que es el vocablo que se puede emplear desde un punto de vista estrictamente jurídico por parte de los propietarios de las grandes plantaciones. Hemos de recordar que Cuba era una isla eminentemente agrícola, aquí tenemos un mapa de la época, llena, además, de ingenios. Ya sabemos lo que son los ingenios, ¿eh? Esas grandes factorías de la caña de azúcar. Pues bien, pues en el curso de nuestras investigaciones hemos llegado a descubrir que los argumentos que la carocracia cubana empleó contra el Ministerio de Ultramar, o mejor dicho, que se le trasladaron al Ministerio de Ultramar para intentar no erradicar los castigos corporales de los patrocinados, que realmente eran unos esclavos encubiertos, resultaron, como les digo, absolutamente falaces. Por un lado, ellos decían que el reglamento no había extralimitado la ley, a pesar de que la ley prohibía taxativamente los castigos corporales, y a pesar de que una ley es superior en jerarquía a un reglamento. Y lo cierto es que, efectivamente, el reglamento vulneraba la ley, pero estos grandes hacendados
llegaron a decir, sin ningún tipo de tapujos, que no pasaba absolutamente nada. Incluso empleaban una falacia jurídica. Decían que el cepo y el grillete no podían considerarse una pena corporal aflictiva, sino que simplemente, bueno, tenían por objeto conservar los derechos sociales, incluso de los propios patrocinados. Realmente, ¿qué es lo que subyacía en todo esto para poder mantener un régimen tan cruento como este que ustedes tienen aquí? Lo que subyacía era la necesidad de seguir manteniendo la producción agrícola a costa del trabajo esclavo. Todavía no había llegado una absoluta mecanización a la isla de Cuba y, en consecuencia, se tenía que emplear la mano de obra de los propios esclavos. Y todo ello, además, reconociendo los propios sacarócratas cubanos que la sociedad española estaba en contra, absolutamente en contra del mantenimiento de la esclavitud. Sin embargo, ellos decían, y leo literalmente, que las masas del pueblo peninsular, como rebajando somáticamente el nivel intelectual de quienes se le oponían en la península, desconocían por completo la realidad cubana. Sea como fuere, este acta o esta reunión que es recogida por este acta llegó a tener un peso enorme, llegó a tener un peso tan grande, tan enorme, que incluso el propio ministro de Ultramar, en enero de 1883, llegará a presentar su dimisión, ya que no pudo combatir las presiones de la sacarocracia cubana. Y con esto, bueno, hemos terminado y espero que resulte de interés especialmente la aportación por escrito. Un cordial saludo.